Listo. Listo. Bien, vamos a continuar. Estamos en el tema de los capacitores. Y ya hemos hablado harto de los capacitores, para qué sirven, más o menos cómo funcionan. Y vimos allí unas relaciones importantes en cuanto a los parámetros que tienen que ver con los capacitores y la capacitancia. ¿Ok? Entonces vimos que un capacitor, eh, en general, en general, tiene, este, tiene la propiedad de ser un dispositivo que permite almacenar carga eléctrica. Y esa propiedad depende de un parámetro que se llama la capacitancia, que no es más que el cociente entre la carga que se puede almacenar y la diferencia de potencial aplicado al capacitor. ¿Okay? Hay algunas, esto se mide en faradios, se da con una F, que no es más que un coulomb por voltio, cuanto a las unidades. ¿Ok? Y bueno, vimos allí el capacitor más sencillo, que es el de placas paralelas. A manera de recuento, ¿no? Que no es más que dos láminas de metálica, dos láminas conductoras, que, que se cargan con una batería, con una diferencia potencial. Entonces, en este caso, cuando tenemos placas paralelas, la capacitancia es Q entre B, que, donde B es la diferencia de potencial para superficies con carga superficial, ¿no? Entonces, esto era simplemente, si uno sustituye el B para un plano cargado con una densidad superficial de carga, si uno lo sustituye acá, se cancelan las cargas y lo que queda es una ecuación demasiado sencilla, que depende solamente del área de las placas y de la distancia de separación entre las placas. ¿Okay? Así de simple. O sea, esa relación distancia, separación, determina la capacidad del capacitor. ¿Okay? Y también vimos por allí el caso de un capacitor en forma de cilindros. Entonces la expresión, por supuesto, es otra, porque el cilindro es un dispositivo diferente. Otra cosa que vimos es que los capacitores, estos estamos en placas paralelas, ¿no? Los capacitores tienen la propiedad de almacenar energía, en general, ¿ok? En general.
Y esa energía potencial eléctrica, esa energía potencial eléctrica, la llamamos U, pues va a depender de la capacitancia. Y vimos que hay varias relaciones, que una es la carga al cuadrado entre dos veces la capacitancia, o si usamos relaciones como esta, pues la podemos escribir también como un medio de la carga por el voltaje, ¿ok? O también la podemos escribir como capacitancia por voltaje al cuadrado. Cualquiera de esas es válida. ¿Ok? Y lo que da es, esto sí es importante tener la, lo que significa, ¿no? Estas son fórmulas. Esto ojo, no las aprendemos, se nos olvidan, no lo que ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran, pero lo importante es entender que el capacitor de alguna manera tiene una energía potencial eléctrica asociada a su forma, asociada a su capacitancia. Acuérdense que la capacitancia está asociada con la forma del capacitor. ¿Ok? Bueno, y eso creo que hasta ahí llegamos, creo yo. Vimos un ejercicio por allí. ¿Saben ustedes dónde hay capacitores? Ustedes tocan capacitores todos los días. Adivinen en dónde. Están en contacto permanente con los capacitores. El celular, ¿En dónde? el celular. Mm, sí, pero capacitores que ustedes mismos los modifican. Les Ah, van cambiando ¿cómo se llama eso? ¿El switch? ¿en las qué? ¿El switch? No. Más o menos, está tibio, tibio, tibio. Los teclados de las compus. Los teclados de la computadora funcionan como capacitores que están switchando ahí pasando corriente, dependía, o sea, ¿qué es lo que hace uno? Presiona la tecla y eso se hunde, y eso es un capacitor que originalmente tiene una carga y cuando se hunde se descarga y manda la señal, para otros circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces, sepan que las teclas en realidad son capacitores que están allí, esperando que los descarguen. Bien, ahora fíjense en lo siguiente, ya que estamos hablando del capacitor bueno, acuérdense que esto es general, ¿no? Estas dos cosas, esto que está aquí, es en general. Y esto que está aquí es para placas, un capacitor en placas paralelas. ¿De acuerdo? Em, Fíjense que aquí, en este de placas paralelas, tenemos que, si usamos esta relación aplicada al caso de placas paralelas, tenemos que la energía potencial eléctrica es, usemos esta, un medio de C por B cuadrado. Estamos en este ítem, ¿no? Acá. Voy a usar una expresión general para aplicarla a un condensador de placas paralelas. Vimos que la capacitancia, bueno, aquí está, para los condensadores en placas paralelas, esto que está aquí, ¿no? Entonces lo puedo sustituir sin que me quede nada por dentro, como epsilon 0 por el área por la distancia de separación. ¿Ok? Por
La diferencia de potencial al cuadrado. ¿Cuánto era la diferencia de potencial para para el condensador en placas paralelas? Ya se les olvidó. Eso era el campo eléctrico por la distancia de separación. Ah, entonces esto le va al cuadrado. ¿De acuerdo? Muchachos, es importante que se hagan un resumen de cómo es el campo eléctrico y cómo es la diferencia de potencial para hilos, placas, anillos, esferas, macizas y huecas. ¿Vale? Porque son resultados que uno siempre tiene que recurrir a ellos. ¿Sí? El potencial. El potencial dentro de un capacitor de placas paralelas es el campo eléctrico por la distancia de separación de las placas. Entonces meto ese resultado aquí. Em, Esto lo puedo, a ver, esto me queda un medio de epsilon cero, esto lo puedo acomodar, e cuadrado lo puedo sacar fuera, fuera, mm, puedo hacer este truquito, ¿no? Bueno, voy a sacar este e cuadrado, lo voy a escribir acá, este e cuadrado. Em, mm, Se me va una D acá, ¿cierto? Me queda A por D cuadrado. No, perdón, me queda A por D. Me queda A por D, ¿cierto? Tengo que hacer mucho acá. Está bien, ¿verdad? Esta D se me va con esta D. Me queda una D. El E lo escribo aquí, E cuadrado, y me queda el A. Está bien, estamos bien, ¿no? Y Sí, fíjense que esto que está aquí, ¿qué cosa es? Este es el área de la placa y D es la separación. Déjame buscar un dibujito. ¿Dónde está el dibujito de las placas paralelas? Aquí está. Dibujito. Siempre me ayudan los dibujitos. Ok. Entonces, ponerlo aquí para que no estorbe tanto. Sí, es el capacitor. ¿Qué cosa es A? A es el área de las placas. A, esta área. ¿Ok? Y D es la distancia que hay acá. Entonces, A por D, ¿qué cosa es? ¿Qué representa geométricamente? Rectángulos. ¿La qué? Las, la, pero que la placa, No, la pregunta es, ¿qué representa la multiplicación de un área por una distancia? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá?
un volumen, ¿no? En este caso sería el volumen del capacitor, ¿no? El volumen que hay en esta zona, ¿sí? Porque si multiplico esta área por esta distancia, pues ese es el volumen, ¿no? Este es el volumen, esto que está aquí, eh, esto que está aquí, es un volumen. ¿Volumen de quién? Ese es el volumen del espacio que hay entre las placas. Del Pero espacio. entonces, esto, profe, ¿qué pena? ¿Ese sería el volumen del dieléctrico también Puede ser. o solo del espacio? O sea, ¿es como Bueno, tal del material o de...? este, él es el volumen, pero ahorita es el volumen en el espacio. Por ahorita, de las placas. Ok, o sea que tengo aquí un volumen, ¿verdad? Contenido allí. Entonces puedo asociarle al capacitor em, una cantidad que se suele escribir como es. Vamos a escribirla así. Una- que es la energía, que va a ser la energía dividido entre el volumen. ¿Qué cosa es una cantidad ¿qué nombre le darían ustedes a esa cantidad? A un cociente entre una cosa y el volumen. Por ejemplo, si la cosa es una masa, ¿cómo llamarían ustedes a esto? Este U sub E. Una E. Me quedó fea, pero es una E. ¿Cómo lo llamarían? ¿Qué nombre le pondrían? ¿Mm? Energía unitaria podría ser. Que tienen una bolsa llena de papas y las pesan y miden la masa de las papas. Y después miden el volumen de la bolsa que estaba llena de papas. ¿Cómo llaman ustedes a esa cantidad? Miden la masa de las papas entre el volumen ocupado por las papas. Estamos hablando de densidad. Una densidad. Claro, es una densidad. En Densidad ese caso, una eléctrica. densidad de masa, ¿no? Sí, señor. Entonces, densidad Esto de sería, energía. muy bien. Esto es una densidad de energía eléctrica. ¿Ok? ¿Cuánto vale la densidad de energía eléctrica? Bueno, pues paso este volumen a dividir y me queda un medio de epsilon cero por e cuadrado. Acuérdense de esto porque, acuérdense, la densidad de energía eléctrica, un medio de la constante epsilon cero por el campo eléctrico al cuadrado. En algún momento van a volver a encontrarse con esta ecuación que sale por otro lado, que no tiene nada que ver con los capacitores. ¿Ok? Entonces eso sería la energía por unidad de volumen de un campo electrostático. O sea que si yo tengo un espacio lleno por un campo eléctrico, ¿sí? Este, y determino un volumen allí, entonces yo lo que tengo allí es una densidad de energía por unidad de volumen. ¿Ok? Y lo que me está diciendo es que la densidad de energía es proporcional al propio campo eléctrico. ¿Ok? Al propio campo eléctrico. En realidad, esto es más general.
aunque lo sacamos de haber considerado el capacitor de placas paralelas, esto es un resultado en realidad general. ¿Ok? Bien. Em, Después les dejo un ejercicio acá. eh, para que traten de hacerlo con un dispositivo, pero vamos a otro dispositivo, pero bueno, vamos a avanzar un poco para no atrasarnos. ¿Cómo que no escribe? Bien. Vamos a ver, vamos a estudiar con un poco de detalle cuando uno conecta un capacitor cuando uno hace circuitos. ¿Qué cosa es un circuito eléctrico? Bueno, pues agarrar los dispositivos electrónicos y pegarlos con un cable a una batería. ¿Qué es lo que pasa cuando uno... Ustedes saben cómo funciona una batería, por cierto, una batería de esas de, de taquito, ¿De cuál? de baterías de las que usan para ¿cómo se llaman? Una batería, Una pila, sí, de esas pequeñas. una pila esa de linterna. ¿Cómo funciona? Esto- esto- Una batería, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la batería esa de conejito que no... ¿Duracell? Duracell, exacto. Eso no es como con unas reacciones químicas, profe, con ánodos y cátodos. Ah, Porque pero sí, es que no me sí, acuerdo, sí. creo que está cargada y que un mineral mantiene la carga y la libera, no me acuerdo, perdón. Bueno, por ahí va la cosa, sí. Por ahí va la idea. Pensé que iba a ser más fácil si yo copio una imagen y me la traigo para acá. No se pega. Pues no. Sí, una batería Duracell de esa que le ponemos al control remoto del televisor. Em, bueno, como ustedes todos muy bien saben, es un cilindro que está recubierto por una especie de plástico. que Es, es básicamente un aislante, ¿no? Este, y dentro de la batería hay otro cilindro este, que está hecho de un material que, que hace el papel del terminal, digamos, el cosito que ustedes ven que dice positivo o negativo. Eso en realidad es una varillita de carbón, ¿ok? Que está cortada como un cilindrito, está recubierto por una pasta. Esa pasta es lo que se llama el electrolito, ¿ok? Este, Hay una recubierta, eso está recubierto por otro material, zinc, creo que es. Y eso forma la parte negativa de la batería. ¿Ok? Este, Está tratando de buscar eh, cómo es una batería por dentro, pero no. Ah, bueno, aquí ya conseguí un dibujito.
Se llaman, aquí está. Acá ven, está la batería, esta es una recubierta. ¿Ok? Entonces, esto es un cilindrito de carbón, ¿no? Un electrodo de carbón. Hay un material que se llama electrolito y tiene que haber ves que están como son como unos forros. Esto tiene una estructura de capas, ¿no? Y una de ellas, este, esta es la parte positiva y la parte negativa, va, va conectada con lo que sería, no la veo aquí, no, no dice, pero está conectada a un envoltorio, a una pequeña lámina de otro material que hace el papel ¿ves? Que son varias capas. Esta columna de carbón, un material allí diferente, un aislante y una plaquita que creo que es zinc, el material. Entonces, hace la función de la parte positiva de la batería. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que se produce una reacción química ahí adentro, una reacción química y esta parte se carga eh, positivamente y el otro con carga negativa. O sea que en una de las láminas que no se ve aquí muy bien, hay un exceso de electrones y en el otro una carencia de electrones. ¿Cómo pasan de un lado para otro? Bueno, a través de una reacción química. ¿Sí? Entonces, están diseñadas para que tengan un determinado voltaje. Por ejemplo, estas son de 1.5 voltios, ¿no? 1.5 voltios. Ah, ver, aquí está, ¿ves? Es una pasta de zinc, cubiertas protectoras, este, el positivo y el negativo. Entonces, en algún lado hay una conexión con la placa de zinc. Listo. Entonces, nada, por eso eh, es un método de batería donde hay reacción química, son baterías químicas. ¿Ok? En realidad estas se llaman este, baterías de celda seca, ¿no? A diferencia de otras baterías que necesitan que las celdas sean líquidas, como algunas baterías para carros. Las que son con ácido. Exacto, las que son con ácido. Exactamente. Que en principio es agua, ¿no? En principio es agua destilada, que después por las reacciones químicas que se producen allí, por la electrólisis, el agua empieza a convertirse en una sustancia eh, con un pH diferente y se vuelve un material ácido. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y hay muchos tipos de baterías, ¿no? Entonces ustedes se pueden ver, hay unas de litio, otras de otras sustancias. Estas son las más usadas, litio. Y hay de diferentes formas, ¿no? Hay una de pastillitas, que también las han visto, que usan los relojes. Entonces, ahí las sustancias químicas pues son otras, la estructura es otra, pero bueno, la idea es esa. Entonces, qué hacen? ¿Qué pasa cuando conectamos una batería a un capacitor? Pues vamos a verlos acá en este simulador que seguro ya se los mostraron en el laboratorio. ¿Lo vieron? En su laboratorio. Sí, sí, señor. ¿Sí? Le hicieron este experimento. Sí, creo que será el tercero. Mm, Bueno, aquí lo que tenemos es eso, ¿ves? Aquí tenemos, vamos a abrir acá, una batería, vamos a ponerle 1.5 voltios, está desconectada y esto es un capacitor, fíjense, una placa metálica y otra placa metálica.
el área la puedo cambiar y la separación también. Ok. Fíjese que esto me cambia la capacitancia del capacitor. ¿De acuerdo? Porque la capacitancia dijo que era qué cosa, de qué dependía. Para una de placas paralelas. Solamente del área. Del área y la distancia Si yo aumento el área, aumenta la capacitancia. ¿Ok? Y si yo disminuyo el área, también aumenta la capacitancia. Y si aumento el área, disminuye la capacitancia. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos decía la formulita esa que les pinté. Que la capacitancia es... la capacitancia para placas paralelas es un medio. eh, No, el un medio no va, ¿no? Es sin el un medio. No, sí, va el un medio. Ah, yo me confundí. Em, sí, vale un medio, ¿no? Para las placas paralelas. Sí, Con tantos medios, un medios. No, no, vale un medio. Es sin el un medio. Muchachos, ustedes están dormidos. Entonces, nada, cambio el área. Por ejemplo, si le damos esta área y esta separación, tenemos un capacitor de 0,30 picofarad. ¿Qué pasa cuando lo conecto a la batería? Vamos a pasar este switch para acá. ¿Qué pasó? Bueno, la batería empezó a suministrar voltaje, una corriente, ¿ok? Y la parte negativa de la batería suministró una cantidad determinada de electrones y aquí una determinada carencia de electrones, ¿no? Entonces se cargó las placas, eh, adquirieron carga eléctrica. Esta se cargó de manera positiva y esta de manera negativa, ¿no? De hecho, lo que tenemos allí entonces es un campo eléctrico, un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Vamos a quitarlo porque no, ¿esto qué es? Ah, bueno. Fíjense, hay una carga de 0,45 picoscoulomb y una energía almacenada de 0,34 picojoules. Esas cosas ya las sabemos calcularlas, ¿verdad? ¿Cierto? Acabamos de escribir las expresiones para calcular la carga y para calcular la energía almacenada. ¿Qué pasa si desconecto la batería? Pues el capacitor se queda cargado. ¿De acuerdo? Yo me puedo traer este voltímetro por acá. Ponemos el negativo del voltímetro en el negativo de la batería y el positivo en el positivo de la batería, ¿no? ¿Qué voltaje hay allí? Pues unos 50, que era lo que tenía la batería. Entonces, si, si pongo la batería en cero, pues esto tiene 0 voltios. El, el capacitor no tiene carga. Si le pongo 1,5 voltios, pues entonces se carga. Listo, a 1,5 voltios. Si desconecto acá, pues siguen habiendo 1,5 voltios en este capacitor, ¿no? Con el voltímetro lo mido. ¿Ok? ¿Qué pasa si le conecto un bombillo? Dejamos todo igual. Bueno, vamos a cargar el capacitor. Pasa lo que sucedió hace rato. El capacitor se carga
Y fíjese que la carga del capacitor, bueno, voy a desconectar el capacitor, queda cargado. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que me ponga aquí los valores. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa si conecto los terminales del capacitor a los terminales estos que están conectados a un bombillo? Va a pasar la energía del capacitor, ¿no? Claro, va a pasar la energía del capacitor. El capacitor es como una especie de batería en ese momento. ¿Sí? Tiene una parte positiva y una parte negativa, parecido a la batería. La batería es eso también, ¿no? Tiene un exceso aquí de electrones, ¿ok? Y aquí esto está cargado, ¿ok? Entonces, si yo la conecto, el bombillo se va a encender porque tiene energía. Este dispositivo le va a transferir su energía al bombillo. ¿Y eso cuánto va a durar? El bombillo va a quedar encendido indefinidamente No va a durar poquito, ¿no? Mientras se descarga. mientras se descarga. Ok, ahí está. Al principio el bombillo enciende con toda su luz, que tiene toda la energía disponible, pero a medida que se van transmitiendo, a la medida que los electroncitos fluyen, pues la energía se disminuye. ¿Qué se hace la energía del capacitor, por cierto? ¿No? ¿Dónde está aquella historia de que la energía no se puede desaparecer de la nada? Solo se transforma en energía luminosa o calórica. Y calórica, ¿no? Este bombillo es lo más ineficiente que hay en el mundo. Lo usamos durante muchísimos años, pero es lo más ineficiente que hay, porque es más lo que genera calor que lo que ilumina. Entonces, la corriente que fluye por allí, si yo vuelvo a conectar el capacitor, ya el capacitor no es capaz de hacerle nada al bombillo. Tengo que volverlo a cargar con la batería, ¿no? Y después, ven cómo los electroncitos fluyen de la placa negativa a la placa positiva, ¿no? ¿Ok? Sí, acá. Fluye una corriente en este sentido, se carga el capacitor, y ahora fluye una corriente los electroncitos se van para estos electrones se quieren ir para la parte donde no hay electrones, está vacío de electrones, y lo que se consiguen es que hay un bombillo que se los chupa, los convierte. Pero entonces toda la energía se consume en el bombillo, claro. Claro, se consume en el bombillo. Y fíjense lo que pasa acá. Aquí el capacitor está con su mayor energía almacenada, ¿ok? Y la carga en las placas está cuando es este valor máximo. Entonces, fíjense cómo esto cambia. La carga se va tendiendo a cero y la energía se hace cero. Todo se transformó en luz y en calor. En luz y en calor. Podemos ver incluso con el multímetro, acuérdense, negativo siempre es el negro. ¿Ok? Y el rojo es el positivo. Pero acá, 1.5 voltios. Fíjense que esto no baja de manera instantánea, ¿no? Sino que, ¿vale? Y fíjense que, ven, no decae, la, el voltaje no decae de manera abrupta, sino que decae de manera, digamos, como así. Si la graficamos, voltaje, tiempo, voltaje, vemos que no decae de manera lineal, sino que lo hace, al principio decae rápido y después lentamente se hace cero el voltaje. Entonces, ¿qué ecuación describirá esta curva?
Si ustedes van al laboratorio y usan unos instrumentos y miden el voltaje en función del tiempo, se van a dar cuenta que ustedes van haciendo una grafiquita. A medida que pasa el tiempo, va graficando los voltajes. Interpolan eso, lo que sea, mínimo cuadrado, qué sé yo, le da una curva. ¿Qué función será esa? ¿Cuál es la función que relaciona el voltaje con el tiempo? Trabajo para los ingenieros y físicos. ¿Ok? Bien, entonces, quitemos esto de aquí. Quitamos esto de aquí y volvamos a nuestro tablero. A nuestro tablero. Bueno, entonces lo que pasa en las baterías es eso, ¿no? Hay una reacción química. En el momento en que las baterías tienen un voltaje de operación, ¿no? Por ejemplo, una batería de 3 voltios. Es decir, que yo les comenté que las baterías, una batería, el símbolo de la batería es una rayita chiquita y una rayita grande. ¿Okay? Este es el menos y este es el más. ¿Okay? Y los capacitores son dos rayitas iguales. ¿Okay? Es menos y más dependiendo cómo conecte la batería. Entonces, en principio, una batería pues tiene un voltaje nominal, no sé, 3 voltios, 12 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que yo lo conecto a algo, en el momento que yo agarro y lo conecto, no sé, a cualquier cosa, a un capacitor, o a una resistencia o algo, empieza un flujo de corriente, el voltaje de la batería cae un poquito, y la reacción química tiene que entrar a funcionar de manera inmediata para mantener los 3 voltios. ¿Sí? Eso no es una cosa instantánea, ¿no? Y de hecho, por eso es que los circuitos eléctricos están diseñados para la potencia que tenga la batería y el voltaje, igual que los cargadores de los teléfonos. Ustedes no se han dado cuenta que si tienen un teléfono con una batería muy grande y lo conectan al cargador de un teléfono de batería chiquita, demora mucho tiempo en cargarse. ¿Ok? Eso es porque el cargador de un teléfono pequeño no tiene la suficiente potencia como para darle el suficiente voltaje de carga a la batería. Entonces, lo recomendable y lo más eficiente es que uno use siempre el cargador de fábrica que viene con el teléfono, porque ya viene diseñado para la batería del teléfono. ¿Ok? Para que sepan. Bien. Entonces las baterías son como unas bombas de carga. O sea, una vez que conecto la batería a algo, se produce un flujo de corriente y la batería tiene que ser capaz de mantenerse con esos 3 voltios. Con esos 3 voltios. Okay. De hecho, si yo agarro la batería y la conecto con un alambre, la daño. O sea, si la conecto, hago un cortocircuito. ¿No? Un cable que va de aquí al otro borde. Ustedes van a ver que el cable se va a calentar un poco y la batería se echa a perder porque se consume, se daña. Pues. Toda la reacción química que hay ahí adentro se echó a perder. ¿Sí? Y si es una batería que tiene suficiente amperaje, corriente, como la batería de un carro, si ustedes la pegan en un cable con el otro, pues ¿qué va a pasar? Se va a producir un incendio. La batería echa chispas y la gente se quema. Ok, entonces, para que sepan. Bueno, resulta que aprovechando esa propiedad que tienen los capacitores de almacenar energía, pues se usan mucho
en electrónica y se conectan entre ellos. Entonces, una manera simple de conectarlos es lo que se llama, vamos a escribirlo con esto, cuando tenemos cuando uno los conecta en paralelo, por ejemplo. ¿Qué es una conexión en paralelo? Ah, ya se las voy a dibujar. Cuando uno agarra los capacitores, oye, esto no tiene dibujito de circuitos. Ustedes que saben de estas cosas. Como que no. Parece que no. Bueno, vamos a hacerlo nosotros Pues, ¿en qué consiste una conexión en paralelo? Bueno, que tenemos dos capacitores, por ejemplo. Dos capacitores. Ah, ¿Prende el micrófono? tenemos un capacitor A. Ok. Acá. Tenemos otro capacitor por aquí. Ok. Ahí está mi capacitor. Capacitor 1 y capacitor 2. Y nada, vengo con unos cables y los uno. Ok, entonces quiere decir que este terminal del capacitor lo uno con lo uno con este hasta acá y este también. Ahí los tengo conectados en paralelo. Paralelos. Ok, o sea, esto aquí hay unas conexiones y esto lo voy a conectar, pero no exactamente así porque si no hago un cortocircuito. Vamos a romper aquí y aquí ponemos un interruptor. Ok, un interruptor. Y aquí conectamos una batería. Ok, tenemos aquí el negativo de la batería. Negativo de la batería. Y aquí el positivo de la batería. Como les dije, se hace más grande. Bueno, perdónenme ahí el dibujo, pero no soy muy bueno dibujando. Vale, entonces, bueno, aquí no, verificamos que eso esté bien conectado acá. Ok, esto está aquí bien conectado, con soldadura, los cables. Listo. Entonces, bueno, nada, ahí tenemos dos capacitores conectados en paralelo. Ok, paralelo. El capacitor 1 y el capacitor 2. Pueden ser de cualquier forma, qué sé yo. Y aquí está una batería, vamos a ponerle una batería de 12 voltios, voltaje acá. Voltaje. Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva de la batería. Ahí no se van a cargar porque el circuito está abierto. Pero una vez que yo cierre acá, entonces va a fluir corriente por aquí. Todo esto se va a hacer negativo y estos se van a hacer positivos y tengo un capacitor, dos capacitores conectados a la batería y se dice que están conectados en serie. Entonces, si cierro el circuito, lo voy a cerrar, bajo esto para acá, cierro el circuito, entonces esta parte, mm, ¿cómo lo puedo dibujar que se vea?
Déjenlo así. Esta parte toda esta parte se vuelve negativa. ¿Ok? Ok. No está conectado al terminal negativo. Mucha corriente por acá. Y toda la parte de arriba se vuelve positiva. ¿Ok? Toda esta parte se vuelve negativa. Y toda la parte de arriba se vuelve positiva. ¿Ok? Listo. Entonces, este, aquí se establece una carga. ¿Ok? Aquí podemos llamar a esto Q1 y a esto Q2, pero negativo, ¿no? Y esta de aquí arriba, Q1, pero positivo, y Q2, positivo también. Y se cargaron los capacitores con esas cargas. Sí. Disculpe que le voy a hacer así una pregunta que cuando hablo sobre las explosiones y de chispa, o sea, cuando hay un cortocircuito y hay una chispa, la chispa es no, puede ser material quemándose o es un exceso de energía que sale del sistema. Porque las chispas se producen porque el aire, o sea, el aire que rodea el material, este, digamos, en la zona donde está el aire, si, si yo tengo aquí una esfera positiva y aquí una esfera negativa, cargada con carga negativa, están cargadas. Si yo las acerco, va a llegar un momento en que el campo eléctrico entre estas dos esferas es tan grande, ¿ok? Que calienta el aire, lo ioniza el aire. Y ese aire ionizado, uno lo que ve, uno lo ve, es como una cosa que está echando chispas. ¿Ok? Acuérdense que el aire está compuesto de muchas moléculas, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, qué sé yo, CO2, cantidad de elementos que tiene el aire. Entonces, el oxígeno entiendo que es un material bastante volátil. ¿Ok? Entonces, es eso, ¿no? Cuando este aire, esta porción de aire está sometido a un campo eléctrico que en algún momento se hace muy intenso por el acercamiento de las dos, se calienta y el aire se ioniza y la ionización del aire produce ese efecto de chispas, ¿ok? Calor, luz, lo que hay. Gracias, profe. Sí, perdone. Fíjense que en los bombillos no pasa eso, porque el bombillo, el bombillo está sellado al vacío. Entonces hay un alambrito aquí y eso está pegado al... se produce una corriente dentro del bombillo. Pero como esto está al vacío, con un buen vacío, pues no hay nada que ionice el aire y se produzcan chispas. Lo que sí se produce es que el hilo, si ustedes revisan bien los bombillos a ojo, con ojo de águila, ven que son como unos resortitos, muy delicados, por cierto, de un material que se llama tungsteno. Ese material tiene la propiedad de que cuando cuando se calienta por el calor de la corriente, se vuelve incandescente, incandescente. Y es muy delicado. Si uno golpea muy fuerte un bombillito, rompe el tungsteno. Y uno dice, ay, se me quemó el bombillo. ¿Ok? Entonces, es eso. Listo. Listo. Dice, no, es una buena pregunta. Muy buena pregunta. La idea es que me pregunten cosas para yo tratar
de responderlas. Bueno, pero está claro entonces que aquí parte del circuito se volvió positivo y parte del circuito se volvió negativo. Acuérdense que entre esto no hay nada, ¿no? En principio, digamos, se cargó el circuito. ¿Y cuánta carga adquieren? ¿Cuánta carga adquieren los condensadores? Pues eso va a depender de la capacitancia de cada uno, ¿no? ¿Sí? El condensador 1 tiene una capacitancia 1 y el capacitor 2 tiene una capacitancia 2. Entonces sabemos que en Q1 pues va a ser el valor de su capacitancia por el voltaje aplicado y Q2 el valor de la capacitancia por el voltaje aplicado, que es el mismo para los dos. ¿Okay? Por ejemplo, si los capacitores son, si un capacitor es de, qué sé yo, 6 microfaradios y el otro es de, qué sé yo, 12. Entonces cada uno quiere su carga respectiva. Si sacan la cuenta, se multiplican, uno se va a cargar con 72 microcoulomb y el otro 140, 144. ¿Ok? ¿Cuál es la carga total? Suponiendo que estos son 12 voltios. Suponiendo que son 12 voltios, ¿no? Pues multiplican 6 por 12 y 12 por 12. 12 para que le dé microcoulomb. Entonces, ¿cuál es la carga total almacenada en ese circuito? 144. ¿Cuánto? 144 es la carga de Q2. Y la carga. Muy bien. ¿Qué eso es cuánto? 200 algo, 216 microcoulomb. ¿Ok? Fíjense que los dos, ¿por qué se llama en paralelo? Fíjense que los dos capacitores están, están conectados al mismo potencial, a 12. ¿No? A 12. Ah, vamos a parar 10 minutitos, muchachos. Vamos a tirarlo. Sí, vemos a las 3:15. Vale. Vale, pues. Listo, profe. Ahí. Aló. Hola, Ajá, profe, ya. ya, tomaron café, agua, gaseosa, juguito. Bueno, yo no sé dónde estarán ustedes, pero acá en Bucaramanga está haciendo bastante calor. Bastante. No, yo estoy en lo contrario, un frío. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿En Bogotá? En Bogotá. Mm, Pero unos días. frío, frío. Pero allá hay más coronavirus que aquí. Ese es el problema. Sí, sí, eso dicen. Sí, sí. Bueno, eso dicen los números. Bien. Entonces, noten lo siguiente. En este ejemplito sencillo, estamos diciendo que por el hecho de haber conectado en paralelo Creo que no está dime, en pantalla. ¿no estoy compartiendo? No, señor. Ahora,
Sí. Oh, ¿por qué fue eso? ¿Eso fui yo? ¿Eso no fui yo? Ok, entonces, bueno, que lo que hicimos fue, un segundito. Disculpen, aquí estoy otra vez. Ajá, entonces, las baterías se cargan, perdón, los capacitores se cargan porque la batería les está suministrando electroncitos. Ah, broma. Listo. Sorry. Bueno, entonces, eso, ¿no? La batería es como una bomba de suministrar electroncitos y nada, se cargan los capacitores y en conjunto adquieren una carga total que es la suma de las cargas de cada capacitor. ¿Ok? Ahora, fíjense lo siguiente. Yo puedo hacer el siguiente cálculo, ¿no? A partir de esta expresión, yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense. Vamos a ver si me cabe acá. Voy a hacerlo en otra. Acá. Voy a copiarme esto porque si no, no puedo ver el. Ajá, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la carga en ese circuito, la carga total, es la suma de las dos cargas en cada capacitor. ¿Ok? Entonces, como sabemos que Q sub 1 es la capacitancia 1 por el voltaje, entonces la sumamos con Q sub 2, que es la capacitancia 2 por el voltaje. Como el voltaje es el mismo, pues esto es C1 más C2 por B. ¿Ok? Entonces, Q es la carga total, es simplemente la suma de las capacitancias por el voltaje. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es porque tenemos ese arreglo tan particular, ¿no? De dos capacitores conectados eh, en paralelo con una batería. Con una batería. Lo que se hace para fines prácticos es sustituir
estos dos capacitores por uno equivalente, por un capacitor equivalente, de manera tal que el circuito se comporte de la misma manera. ¿Ok? Eso se llama la capacitancia equivalente. Podemos hablar de una capacitancia equivalente, en este caso, para dos capacitores conectados en paralelo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esa capacitancia equivalente? Bueno, vamos a ver cómo es. Vamos a llamarla capacitancia. Esa capacitancia equivalente la vamos a llamar capacitancia equivalente, para ser originales, capacitancia de Q. ¿Ok? Entonces, sabemos que la capacitancia es carga sobre diferencia de voltaje, diferencia de potencial. Sabemos en este caso que Q1, Q es la suma de Q1 más Q2. Sabemos que el voltaje no varía, es el mismo. ¿Ok? Y esto no es más que Q1 sobre B más Q2 sobre B, dije. Eh, y esto es igual, Q1 sobre B. ¿Qué cosa es? Pues la capacitancia 1. Y Q2 sobre B, ¿qué cosa es? La capacitancia 2. ¿Ok? De manera tal que la capacitancia equivalente de estos dos conectados paralelos es la suma de las capacitancias. Así de sencillito. ¿Ok? Si tenemos muchos capacitores, pues C1 más C2 más C3, en paralelo, ¿no? En paralelo. Entonces fíjense que en lo que teníamos acá, ¿cuánto es la capacitancia equivalente para estos dos capacitores? Este de C1 y C2. La capacitancia equivalente sería 12 más 6, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, señor. ¿Y cuánto es la carga para un capacitor de 18 microfaradios? Conectada a una batería de 12 voltios. ¿5? Ujú. ¿Cuánto es la carga para un capacitor de 18 microfaradios conectado a una batería de 12 voltios? 5. 5. No es, no es la capacitancia por el voltaje. Ok. Carga es capacitancia por voltaje. ¿Cuánto es? Eso, 216. Da lo mismo, ¿eh? ¿Sí o no? Porque es los 18 por el voltaje que son 12. A 216 también, ¿verdad? Entonces, es equivalente, un circuito. Ah, es equivalente tener este circuito
este. Este dijimos que era de aquí 12 voltios, de 6 microfaradios, y el otro era de cuánto, de 12, ¿no? Este circuito es equivalente a este. Pero poniendo aquí una capacitancia de ¿cuánto? ¿Cuánto fue que nos dio la capacitancia? Aquí, 18. ¿Qué es la suma de estos dos? ¿Se acuerdan? Estos son equivalentes. Estos dos circuitos son equivalentes. ¿Vale? Señor. Bueno, también puedo hacer lo siguiente, ¿no? También puedo hacer la siguiente conexión. La siguiente conexión. Puedo conectar los capacitores de la siguiente forma. Vamos a hacer el circuito acá. ¿Qué le pasó a esto? Conectamos un capacitor aquí. Porque siempre me equivoco. Un capacitor acá. Eso que está temprano ya. Y conectamos otro aquí. Lástima que no tengo capacitores ya preparados para no perder tanto tiempo en esto. 1, 2. Bueno, ahí tengo mis dos capacitores. Los voy a conectar de manera diferente, como hice hace rato. Los voy a conectar así. Este extremo lo llevo para acá, lo ponemos aquí y lo llevamos a una batería. Ok, esa batería, ponemos aquí el negativo y aquí el positivo. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, la conexión es diferente a la que tenía hace rato. Este es el negativo y el otro es el positivo. ¿De acuerdo? Y aquí tengo mi capacitor 1 y mi capacitor 2. ¿Vale? Entonces, esto se llama capacitores conectados en serie. Porque ven que la conexión es... ya no tengo los dos capacitores al mismo potencial, sino los conecté de manera muy diferente. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, aquí sucede lo siguiente. Lo que hice hace rato es que al yo conectar la batería,
Ahí yo conecté la batería. Esta parte de acá, adquiere una carga negativa, ¿ok? Y la parte de arriba, una carga positiva. Cuando conecte el circuito, ¿no? Por supuesto. Cuando pase aquí el interruptor. Cuando deje pasar corriente. ¿Ok? Listo. Entonces, esta placa, fíjense cómo se cargan las placas. Esta placa se carga de manera negativa y esta de aquí arriba positiva. Esta de aquí arriba positiva y esta de aquí abajo negativa. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Así, ahora la pregunta es, ¿cuánta carga hay ahora almacenada en el circuito? ¿Cómo se distribuyen los voltajes? Fíjense que no se lo dije en el circuito anterior. Acá, olvidé decirle. Esta parte del circuito, la parte negativa, tiene, digamos, otra manera de ver esto es que esta parte se dice que está conectada a tierra, o es una nomenclatura, ¿no? Donde el voltaje, acá en este punto, vamos a llamar este punto B, es 0. Mientras que en este punto A, el voltaje en A vale B, lo que tenga aquí, 12 voltios, qué sé yo. ¿Ok? Eso es una notación que siempre se usa en los circuitos. La parte negativa, por eso que cuando, no sé si se han fijado en los carros, tenemos en la batería de los carros está el borne positivo, ¿okay? Está el borne negativo, ¿sí? Y el negativo, por lo general, hay un cable que está pegado al chasis del carro, ¿okay? Es decir, que todo el chasis del carro es como esta parte del circuito. Está conectada a la parte negativa. Y o sea, quiere decir que aquí el voltaje es 0. ¿Okay? Y entre este punto y este punto está el voltaje de la batería. ¿Okay? Entonces, lo que podemos decir acá es que todos los puntos en verde están conectados si esto es, voy a llamar esto a esta esquina A y a esta esquina B. El voltaje en B es 0 y el voltaje en A, todos los puntos que están en esta zona, el voltaje vale lo que diga la batería. Si la batería dice 12, pues eso vale 12. ¿Ok? Están a potencial 0 y a potencial 12. ¿Ok? Listo. Fíjense que aquí también hay una diferencia de potencial, ¿no? Voy a pintarlo con otro color. Azul, verde, amarillo, ya me gasté todos los colores. Acá. Este punto, un punto acá. A ver, me llamar el punto C. ¿En qué potencial está ese voltaje? Sí, ¿a qué potencial está este punto? Eso va a depender de los valores de las
de los potenciales que se van a formar ahora aquí. ¿Cuáles potenciales se van a formar ahí? Bueno, esto es lo que vamos a averiguar. ¿Ok? Sabemos que esta relación sigue siendo válida. Que dijimos que esto era una relación para todos los capacitores. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí lo que tenemos es que el potencial queda dividido en dos potenciales. Un potencial de este punto con tierra y un potencial de este punto con el punto C. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es, que vamos a llamar eso, ¿cómo lo podemos llamar? El potencial en el capacitor 1. ¿Cuánto vale el potencial en el capacitor 1? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre este punto y este punto? Aquí. ¿Y cuál es la diferencia de potencial en este punto? Entre C y B. Entre C y A. Todos estos puntos están en el mismo potencial, ¿eso está claro? Y todos estos puntos están en el mismo potencial que es 0. Todos estos puntos están en el mismo potencial A. Ahorita no sabemos a qué potencial están los puntos en el cable acá en C. ¿No? Lo que sí sabemos es que el potencial B1 va a ser el potencial en A, ¿no? El potencial que hay en A, menos el potencial este que yo no conozco. Por ahora no lo conozco. Potencial en C. Y el potencial en 2 igual. Sería, pero aquí sería el revés, ¿no? Potencial en C menos el potencial en B, que vale 0. ¿Se dan cuenta? O sea, el potencial de la batería se dividió en dos potenciales. El potencial 1 y el potencial 2. Esos potenciales obviamente van a depender de la carga que se almacena aquí, porque el potencial y carga están relacionados por esta ecuacióncita. ¿Me siguen o no me siguen? Creo que sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, repito, estos 12 voltios, 5 voltios que tenga acá, ahora van a estar repartidos entre este punto y este punto y este punto y este punto. ¿Cuánto vale? Bueno, el potencial, este potencial B1 va a ser la suma, de este potencial que hay acá, menos este potencial que hay acá. ¿Ok? Aquí con esto. Es la suma de este potencial, este que está acá, menos este de acá. Por eso lo indiqué como B sub A menos B sub C. Y el potencial que hay en esta zona, pues va a ser este potencial, el potencial que no sé cuál es, menos el potencial B, en B, que vale 0. Que vale 0. Está a 0 potencial, 0 voltios, y este está a B voltios. Entonces, rapidito, y para terminar esto, se largó. Sabemos que Q1, pues es C por B1, C1 por B1, y que Q2 es C2 por B2. ¿Ok? Entonces, B1 sería C1 por B1, pero B1 es B sub A menos B sub C. Y esto sería C2 por B sub C menos B sub B. Ponerlo así.
¿Ok? Entonces, de aquí tenemos que B sub A menos B sub C, B sub C dije, es Q1, ¿no? Paso este C1 a dividir Q1 entre C1, y este, pues es B sub C, que broma, B sub C menos B sub B, pues Q2 entre C2. Entre C2. Y de aquí, si sumamos estos dos términos, estas dos ecuaciones, pues me queda, si sumo este con este, se me van los B sub C, ¿verdad? Se me queda que B sub A menos B sub B es, voy a borrar esto de aquí, segundillo. ¿Es qué cosa? Me siguen, ¿no? Estoy sumando estas dos ecuaciones. Estoy sumando la ecuación 1 con la ecuación 2. Sumo. Al sumar, se me van estos términos, estos B sub C, y me queda la suma de Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien, entonces, ¿cuál es la carga neta acá, en este circuito? ¿Cuál será la carga neta? Fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, me dijeron rapidísimo, ¿no? La carga neta era la suma de las dos. En el ejemplo anterior, acá está, la carga neta era la suma de las dos, pero aquí, aquí la situación es diferente. ¿Qué creen ustedes que pasa con la carga? ¿Cómo se distribuye? Fíjense que, ¿Cómo así? ¿Cómo así? dígame. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? En el caso anterior, acá, cuando yo conecto el circuito, esta zona se carga, estas dos placas se cargan de manera negativa y esta de manera positiva. Fácil, se ve allí. ¿Ok? Entonces, esto adquiere una carga 1 y esto adquiere una carga 2 que depende de las capacitancias. Pero aquí, la situación es diferente, porque fíjense que fluyen electrones para acá, esto se carga negativamente y esta positiva. ¿De acuerdo? Pero no hay una carga, no hay una carga, ¿cómo sería la palabra? Transferida de esta región a esta región porque están desconectadas acá. ¿Sí? Eso significa que la carga Q1 y la carga que almacena Q2 son iguales. Almacenan la misma carga. ¿De acuerdo? Entonces, si almacena la misma carga, pues puedo llamar a esto Q, si quiero, porque si es la misma, entonces lo que me queda acá es que esto es Q entre C1 más Q
entre C2. Puedo sacar factor común Q. ¿Sí? Entonces me queda que B sub A menos B sub B es igual a Q, que multiplica a 1 entre C1 más 1 entre C2. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, acuérdense que voltaje es carga por voltaje, ¿ok? Es carga entre capacitancia. Entonces, esto que está acá, de alguna manera es la capacitancia equivalente para este circuito. Para este circuito. ¿Sí? Entonces, es más, si esto es cero, porque es el terminal negativo de la batería, me queda que el voltaje es la carga multiplicado por 1 entre C1 más 1 entre C2. De hecho, si lo escribo así, si despejo la carga, es decir, paso esto a multiplicar acá, perdón, a dividir. Si despejo la carga, paso este término a dividir, ¿verdad? Entonces me queda voltaje. ¿Lo escribí bien? Sí, voltaje es carga por esto. No, estoy haciendo. Entonces la carga esa es la carga, esto lo va a pasar a dividirse por voltaje, ¿no? Esto está bien, ¿no? Pasé todo el corchete a dividir y me queda aquí. Y esto que está acá, sí es la carga equivalente, la capacitancia equivalente, porque es lo que multiplica el voltaje. Entonces lo voy a llamar la capacitancia equivalente para dos capacitores en paralelo. Paralelo no, en serie, perdón. De todas maneras, mañana lo rematamos, ¿vale? Ya toca entregar el salón. Seguramente tienen dudas de lo que hice, pero como no preguntan. Esto, profe, ahí de rapidez, ¿esto tiene algo que ver con la ley de Ohm, que se me hace como similar ahí esa fórmula a lo de resistencias equivalentes y todo eso? ¿Tiene algo que ver? Es parecido, sí, es parecido. Lo que pasa es que la ley de Ohm es para resistencias. Sí, pero sí, Invierte los procesos según el circuito. perdón, no te entendí. Es que no sé, no me acuerdo. Es que los circuitos, la fórmula que diste, creo que eso era, pero para cuando era una resistencia. No me acuerdo, pero Sí, la resistencia no hablemos ahorita. Lo que esto significa es que, a diferencia del circuito anterior, la capacitancia equivalente en realidad se escribiría así. 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Cuando están en serie. Si tengo más, pues 1 sobre C3 y así. Esta sería la capacitancia equivalente para cuando los capacitores están conectados en serie. Listo. No se suman, como en el caso anterior, sino se suman los inversos. Y la suma de los inversos es el inverso de la capacitores. O sea que yo puedo sustituir estos dos capacitores por uno equivalente. Y el resultado es lo mismo. Bueno, muchachos, tengo que entregar las herramientas de trabajo.